Evangelio de hoy. Lunes 15 de diciembre de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se acercaron a él los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me responden, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí. Si decimos, del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos, de los hombres, tenemos miedo a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. Y Jesús les dijo: Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahora haremos una reflexión sobre este Evangelio. La autoridad que nace del cielo. La pregunta que revela el corazón humano. El Evangelio comienza con una escena cargada de tensión espiritual. Los sumos sacerdotes y los ancianos se acercan a Jesús no para aprender, sino para cuestionarlo. Su pregunta no es inocente: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Lo que quieren realmente no es conocer la verdad, sino encontrar un motivo para desacreditarlo. En su corazón no existe apertura, sino miedo y defensa. Sus cargos y privilegios se sienten amenazados por alguien cuya autoridad no depende de posiciones humanas. Es interesante notar que los primeros en cuestionar a Jesús no son los pecadores o los marginados, sino los religiosos. Esto revela un gran peligro. Cuando el corazón se llena de orgullo espiritual, incluso lo sagrado puede convertirse en un muro que nos separa de Dios. Estos líderes estaban tan aferrados a su estatus que no podían reconocer la presencia divina frente a ellos. Prefirieron proteger su posición antes que abrirse a la posibilidad de que Dios estuviera actuando de manera nueva. La pregunta sobre la autoridad de Jesús es una pregunta recurrente en la vida cristiana. Muchas veces también nosotros cuestionamos a Dios: ¿por qué permites esto? ¿Por qué haces aquello? Detrás de estas preguntas, a veces se esconde el deseo de que Dios actúe según nuestras expectativas. Igual que los líderes del templo, queremos respuestas que confirmen nuestra idea de quién es Dios y cómo debería comportarse. Pero Jesús no se somete al juicio humano, Él es la verdad misma. Este pasaje nos invita a examinar nuestras intenciones cuando nos acercamos a Dios. ¿Buscamos realmente conocerlo, o solo buscamos respuestas que se ajusten a lo que ya pensamos? ¿Tocamos su palabra con humildad, o intentamos moldearla a nuestra conveniencia? Jesús no responde a los que se acercan con un corazón cerrado, porque la verdad no se revela por presión, sino por apertura. Dios solo ilumina a quienes quieren ver. El contraataque de Jesús, una sabiduría que desarma. Jesús no cae en la trampa. Él responde con una pregunta que desenmascara la intención real de sus opositores: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Con esta sola frase, Jesús lleva a los líderes del templo a confrontar su propia incoherencia. Si reconocen que Juan venía de Dios,
tendrían que explicar por qué no lo escucharon. Si dicen que era solo un hombre, provocarían la ira del pueblo. Están atrapados en su propia red. Esta escena revela la maestría espiritual de Jesús. Él nunca responde desde la defensiva, nunca cae en provocaciones. Su autoridad no necesita explicación, porque brota de su identidad divina. La sabiduría de Cristo es tan luminosa que deja expuestas las sombras del corazón humano. Ante Él, los engaños se deshacen solos, las máscaras caen, los falsos argumentos pierden fuerza. Su luz pone en evidencia la verdad sin necesidad de golpes. Los líderes religiosos no pueden responder la pregunta porque no son libres. Están atrapados por el miedo a la opinión pública, atrapados por su propia falta de fe, atrapados por la conveniencia social. Su pensamiento está condicionado por el cálculo y la estrategia, no por la búsqueda sincera de la verdad. Cuando alguien vive más pendiente de quedar bien ante los demás que de agradar a Dios, pierde la capacidad de discernir. La respuesta que no pueden dar revela algo profundo: el problema no era Jesús, sino ellos. No era la falta de señales, sino la falta de disposición interior. La verdad estaba frente a ellos, pero preferían el silencio ambiguo que protegiera sus intereses antes que una respuesta que los obligara a cambiar. Jesús, con su pregunta, pone en evidencia que la verdadera autoridad no se impone, se reconoce. Y para reconocerla hace falta humildad. Cuando el miedo a la verdad paraliza. El Evangelio dice que los sumos sacerdotes discutían entre sí. No buscaban la verdad, sino una salida conveniente. El miedo domina la conversación. Le temen a Jesús, le temen al pueblo, le temen a equivocarse, le temen a perder control. El miedo siempre paraliza, siempre distorsiona, siempre nos aleja de la voluntad de Dios. Cuando el corazón está gobernado por el miedo, la verdad deja de ser una prioridad. Este miedo también nos afecta hoy. Hay verdades que evitamos porque podrían incomodarnos. Hay llamados de Dios que preferimos ignorar porque implican cambios profundos. Hay correcciones que rechazamos porque nos obligan a reconocer errores. Igual que los líderes del templo, muchas veces preferimos una respuesta vaga que nos mantenga seguros en nuestra zona conocida. La ambigüedad se vuelve un refugio, aunque esté construido sobre arena. El miedo a la verdad tiene consecuencias espirituales. Cuando no queremos escuchar a Dios, empezamos a justificar nuestras decisiones con argumentos humanos. Hacemos lo que nos conviene y luego buscamos razones para sentirnos tranquilos. El corazón se vuelve selectivo, vemos solo lo que queremos ver. Pero este tipo de vida nos termina esclavizando, porque la libertad solo existe cuando vivimos en la verdad, incluso cuando la verdad duele. Jesús, sin embargo, no condena ni exige. Simplemente deja que la verdad los confronte. El silencio de los líderes no es una victoria de Jesús sobre ellos, sino una invitación a ver su propio corazón. Dios no ridiculiza, revela. Y lo hace para sanar. El Evangelio nos invita hoy a preguntarnos, ¿qué verdades estoy evitando enfrentar? ¿Qué miedos dominan mis decisiones? ¿A qué me aferro que me impide recibir la luz de Dios? No lo sabemos, la respuesta que cierra el corazón. La respuesta de los líderes religiosos es triste, no lo sabemos. No es una respuesta sincera, sino estratégica. Prefieren aparentar ignorancia antes que aceptar la verdad. Esta frase revela uno de los mayores peligros espirituales, la indiferencia disfrazada de neutralidad. No toman postura, no se comprometen, no se abren. Y cuando el corazón se niega a decidirse, se aleja automáticamente de la verdad.
Decir no lo se puede ser un acto humilde cuando nace de un corazón que busca aprender. Pero en este Evangelio, esta frase es un acto de rechazo. Implica no querer avanzar, no querer escuchar, no querer reconocer. Es la renuncia voluntaria a la luz. Y lo más doloroso es que esa renuncia no los deja simplemente estancados, los deja a oscuras, incapaces de seguir creciendo espiritualmente. La falta de decisión espiritual es uno de los mayores problemas de nuestra época. Muchas personas quieren sentirse cerca de Dios sin comprometerse con su voluntad. Quieren sentir paz sin cambiar su vida. Quieren respuestas sin obediencia. Pero la fe no crece en la indecisión. Jesús quiere discípulos que digan sí o no, pero no corazones tibios que responden desde lo políticamente conveniente. Jesús respeta esa respuesta. No los obliga, no los presiona. Si ellos no quieren abrir el corazón, Él no les revela más. Esta escena nos recuerda que la revelación de Dios tiene una condición, el deseo de recibirla. Quien juega a la neutralidad espiritual termina quedándose sin luz. Este Evangelio nos invita a abandonar la tibieza y atrevernos a asumir una postura clara ante Dios. Tampoco yo les digo, la pedagogía divina del silencio. La respuesta final de Jesús puede parecer dura, pero es profundamente pedagógica. Tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Jesús no premia la falsedad ni la cobardía espiritual. Él sabe que revelar la verdad a un corazón cerrado sería inútil. No es falta de amor, sino respeto a la libertad humana. Dios no ilumina a quien ha decidido cerrar los ojos. El silencio de Jesús no es castigo, sino invitación. Cuando Dios calla, nos está llamando a reflexionar, a revisar nuestro interior, a comprender por qué no estamos preparados para recibir más luz. Muchas veces pedimos respuestas a Dios cuando todavía no nos hemos dispuesto a obedecer sus enseñanzas más básicas. Queremos claridad divina sin conversión humana. Y Dios, con paciencia, espera a que abramos el corazón. Este silencio también protege la verdad. Jesús no pone los misterios del reino en manos de quienes quieren destruirlo. La verdad es un tesoro que se entrega a quien la busca con sinceridad. Los líderes religiosos no buscaban aprender, buscaban manipular la información. Y Jesús no entra en juegos humanos. Su autoridad no depende de explicaciones terrenales, sino del corazón que la reconoce. Cuando experimentamos el silencio de Dios, quizá no sea ausencia, sino una invitación a profundizar. Quizá Dios está diciendo, hay algo que necesito que mires primero. Este Evangelio nos enseña que el silencio divino no es rechazo, sino un llamado a la autenticidad interior. Una oportunidad para crecer, para purificar intenciones, para abrirnos completamente a la verdad. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar me gusta, dinos qué te pareció en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes y que tengas un día lleno de bendiciones.